Bien. Hay una historia. Esto ya sucedió hace algunos años. Esta historia fue un periodista que compiló 100 historias similares en su libro. Registró este suceso. Él era un surfista que era adicto y un día con una sobredosis, él tiene un momento literal afuera del mar y llega la ambulancia y esta persona comienza a narrar que mientras él está en la ambulancia, él tiene como una especie de visión y ve a su mamá porque está muriéndose, él se está muriendo. Pero él ve a su mamá y le dice, ora a Jesús. Entonces le dice, ¿cómo que ore a quién? Él se preguntaba y él comienza a narrar esta experiencia. Él dice, pues ¿a quién oro? Acuérdate yo que te enseñé cuando eras un niño a orar. Entonces dice que él comenzó a orar, pero mientras él hacía esto, esta persona comenzaba a sentir como la vida se le escapaba. Y literal comenzó a ver oscuridad. Y literal comenzó a sentir que la oscuridad lo estaba jalando, pero cuando él comenzó a orar y dijo, Jesús, ayúdame, te necesito, dice que una pequeña luz que se veía se hizo más grande y lo absorbió. Y en ese momento estaba en el cielo en la presencia de Dios. Y entonces dice que sentía tanta paz, porque él murió. Sentía tanta paz, pero tanto amor que él comenzaba a preguntarme, pero yo qué hago aquí si he hecho todo esto mal, si hice esto, si hice aquello. Y dice que cuando él comenzaba a decir esto, olas de amor lo inundaban. Y más amor, y de repente dice que él no puede con seguridad decir si era Jesús o era un ángel, pero vio un ser tan luminoso que le decía, eres amado y eres bienvenido, porque hiciste de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Y entonces le hizo esta pregunta y le dijo, ¿aprendiste a amar? Y que él empezó a decir, pues no, de hecho vivía yo solo. Y dice, ¿y habría alguna razón para la que tú tuvieras que regresar a la tierra y que alguien supiera que tú hiciste de Jesús el Señor y Salvador de tu vida? Y que él comenzó a preguntarse y a decir, pues no, nunca me casé, no tuve hijos, no tengo amigos, estoy solo. Pero que de repente, ¿de quién crees que se acordó? De la mamá. Y le dijo, ¿sabes qué? Mi mamá. Si no me regreso, va a pensar que me estoy quemando en el infierno. Y entonces dice que él despertó, regresó a la vida. Él estaba en una plancha en la morgue, fue un caso muy sonado en los Estados Unidos, y se despertó y estaba el forense queriendo tomar una muestra y le dijo, ¿qué haces? Imagínate el forense, ¿va? Porque este hombre se levantó de la plancha, resucitó. Y entonces, ¿qué sucedió con este chico que era un surfista drogadicto? Lo que hizo es que se convirtió en un gran misionero y él escribió un libro que se llamó Surfeando el Cielo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirte? Dios ama a las personas. Incluso en su último aliento, ellos pueden declarar el nombre de Jesús y ¿sabes qué hace su amor? Los toma, porque las llamas del infierno no pueden contra el amor de Dios. Y algo que Dios ponía, y esto lo ha metido durante los últimos 2 meses, la importancia de que tú y yo vivamos esta vida normal, si podríamos decir cristiana, que está llena de milagros y de sucesos como el que te acabo de contar. Porque tú eres el colaborador del cielo para llevar el mensaje del reino a aquel que no le conoce. Yo quiero que te pongas a pensar un momento, esta mamá que le contó de Jesús cuando era un niño, pero me impresiona a Dios que nunca deja caer ninguna de sus palabras, porque esas palabras tuvieron tal peso cuando él estaba muriéndose. Entonces, cuando tú le hablas de Cristo a alguien, eso es asombroso. Tú no te preocupes si crees y no crees en ese momento. Esa es una semilla poderosa que Dios no va a dejar que quede sin fruto. ¿Lo estás recibiendo? Entonces puedes declarar esto conmigo: yo soy colaborador del cielo.
Y algo que Dios nos ha estado hablando en los últimos meses es que es tiempo que tú veas que los milagros y las señales son lo normal para nosotros. Tú necesitas saber que Dios ha hecho milagros en el pasado, pero lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo a través de ti. Amén. Pero Dios se ha decidido multiplicar. Y Dios se ha multiplicado, voltea a ver los rostros de las personas que tienes a tu alrededor. Se ha multiplicado a través de ti. Amén. Ahora, quiero que por favor vayamos. Ve a Mateo, por favor. Capítulo 5, en el versículo 13. Fíjate, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, ¿por qué? Por los hombres. Ahora, la sal cumplió un papel muy importante, por ejemplo, en tiempos bíblicos. La sal era usada para preservar alimentos. Pero el contexto aquí, Jesús quiere ir más profundo. ¿A quién le gusta cocinar aquí? ¿Cuántos tienen el talento de cocinar? Ay, por favor, invítennos a comer, para probar ese sazón. Ya de algunos tengo el gusto. Y muy, muy buen talento que Dios les ha dado. ¿Ok? Entonces, pero la sal, para los que saben cocinar, es que la sal no sirve de nada si tú pones la comida en el plato y decides poner la sal en la esquina. ¿Cumpliría su labor? No, la sal básicamente vendría a ser insensata o tonta, no serviría, porque la labor de la sal, ¿qué es? Salar la comida, ¿verdad? Pero algo hace. Cuando tú echas sal a la comida, independientemente de los condimentos que hayas echado, ¿qué provoca en los sabores? Los resalta. Entonces le da sabor a la comida, pero logra resaltar. Ahora quiero que tú veas que la comida básicamente representa el mundo y la sal eres tú. Y Dios lo que ha hecho es regar la sal, ¿en dónde? En el mundo. De nada sirve que tú y yo digamos, no, yo no me voy a juntar con ese. Yo no le voy a, porque no, él está en pecado. Dios regó la sal para que tú le compartas quién es Cristo. Hay gente, necesitamos entender, familia, que hay personas que ni siquiera van a entrar a una congregación. Pero posiblemente va a ser ese compañero de trabajo o ese compañero de clase en tu universidad. O ese niño que va contigo a la primaria, porque yo estoy creyendo que los niños están haciendo milagros hoy. Eso a lo mejor ellos van a creer en esa aula de clase. O van a creer en esa fiesta a la que te invitaron. O van a creer en ese camión en el que vas. Y a lo mejor nunca pisen aquí, pero tú eres la sal de la tierra. Y tú le das sabor a esta nación y a este mundo. Amén. Entonces dile a la que está a tu lado, dile, no te escondas. No te escondas, ¿sale? Fíjate lo que sigue diciendo, porque además de la sal dice, ustedes son la luz ¿de qué? Del mundo. ¿De quién está hablando? ¿Haz esto conmigo? Ahora haz esto. De ti. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Entonces nosotros mira, como cristianos, por decirnos algo, porque es la manera en la que a veces nos reconocen, ¿verdad? Pero es que tú puedas ver que no estamos llamados a ser las personas más aburridas de la tierra ni las más amargadas. Deberíamos de ser las personas más contentas sobre la faz de la tierra. Porque ahí te va, sin importar nuestro contexto, Dios está con nosotros. A veces tal vez todo a nuestro alrededor no esté al 100, pero ¿sabes qué? No importa, porque si Dios está conmigo, eso es suficiente. Amén. Entonces por eso está diciendo, tú eres la luz del mundo. Tú eres este faro que da luz en medio de tinieblas, que cuando alguien está en depresión tú le digas, no te preocupes, yo conozco a este Dios que te saca de ese hoyo. Estás pasando por ansiedad, ya no creas esa mentira en tu generación. Dios es tu libertador en esto y Él es tu dador de paz en el nombre de Jesús. Y comienza a orar por él. Y tal vez tú dices, ¿yo, Isabel? Dile a la persona que está a tu lado, sí, tú. Miren, a veces, o sea, tienes que entender, no es de que, ay, le voy a hablar a mi pastor para que él ore por ti, aunque sea aquí por teléfono. Tú
cargas la presencia de Dios donde quiera que vayas para manifestar quién Él es. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? ¿Cuántos han hecho de Jesús el Señor? Desde que tú naciste en Él, todo su Espíritu Santo está dentro de ti. Por eso es que un niño que recibe a Cristo, se mueve en esto, él no tiene un espíritu junior. No es que el Espíritu Santo va con medida y dice, por tu tamañito te toca esto. No, ahí está todo, todo. El punto es que tú aprendas a cooperar y a colaborar con Él. Porque necesitas aprender a vivir esta vida en sociedad con el Espíritu Santo. ¿Sabes lo gacho que ha sucedido en la historia de la iglesia? Es que hemos aprendido a hacer cosas sin el Espíritu Santo. Haz esto conmigo, ouch. ¿Cuántas cosas ni Él te ha mandado a hacer, ni Él te ha dicho que hagas? Pero estás ahí aferrado y sí, Él siempre va a estar contigo. Pero Dios no te llamó a que quieras seguir viviendo la vida por tu cuenta o con tu habilidad, sino que Él se unió a ti para que vivas bajo su gobierno, donde se vive la verdadera libertad, donde las posibilidades son infinitas, donde milagros y prodigios suceden todo el tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, no te conformes ya, no te conformes. Entonces está diciendo, eres la luz del mundo, y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. ¿Por qué la Biblia usa montes? Los montes, cada vez que tú veas, está hablando de influencia. Y hay 7 montes que describen las escrituras. Uno de esos montes es la educación, otro es el deporte, otros son las artes, otro es la economía, otro es política, ¿ok? Y uno de ellos es la iglesia. Pero está diciendo una ciudad asentada sobre un monte. Y cuando escuches iglesia, no estoy hablando de una congregación, no solo es Fe y Gracia, es la asamblea legislativa que gobierna de hijos de Dios juntamente con Él, que estamos gobernando en la tierra. Esa es la iglesia, amén. Y entonces dice, la iglesia es el monte que da luz a los demás montes. Quien da los valores es Dios a través de la iglesia. Te hemos dicho en varias ocasiones que Dios no está gobernando el mundo, Dios está gobernando su iglesia, y la iglesia tiene la orden de gobernar el mundo. A mí me impactó escuchar estas estadísticas porque hoy Dios ha estado tomando el monte del deporte. Y en la NFL salió una estadística que alrededor del 80% de los jugadores actuales han nacido de nuevo. 80%. Hay equipos de soccer que de los 20, ¿qué son? Jugadores, al menos 11 de ellos han nacido de nuevo. O sea, estás hablando de algo histórico. Dile a la persona que está a tu lado, Dios se está moviendo. El problema, sabes, muchas veces que como hijos de Dios estamos sintonizados a las noticias incorrectas. Si tú prendes el noticiero de México, pues te va a hablar de una condición. Pero tú necesitas prender el noticiero del reino, y el reino está avanzando. La pregunta es, ¿tú dónde quieres estar? ¿Como un espectador o como un colaborador? Hace unos días yo leía que lograron registrar 200 personas musulmanas que se acaban de convertir porque Jesús se les presentó en un sueño y rindieron su vida a Él. Un musulmán no le puede sacar la Biblia y le dices, oye, vengo a predicarte, pues te matan, ¿va? Pero ¿sabes qué está haciendo Dios? El mismo Jesús se le presenta en un sueño, y ahí viven un encuentro de amor con el Dios verdadero. Entonces no hay límites. ¿Por qué te estoy contando estas historias? Porque quiero que salgas de tu caja. Dios se está moviendo y Dios te ha escogido para ser su colaborador. Necesitas vivir de tal manera como si Cristo regresa mañana. Porque dile a la persona que está a tu lado, dile, te tengo una noticia, una muy buena noticia. Cristo viene por segunda vez. Y por eso Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Este no es como un tema de, ay sí, ya ven Señor, porque mis deudas me están, pero sí ahorcando, ¿eh?
No es algo escapista. Es entender que si Cristo viene por segunda vez, es porque neta ya la iglesia se puso las pilas. Estamos gobernando y haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Y Él viene a gobernar, entronado en esta tierra. Por eso hace un momento que cantaban, tú necesitas ver que hay canciones que no solo cantan de lo que pasó, cantan de lo que viene. Es profético eso. Y estaban cantando, no sé si se dieron cuenta porque solo fue una frase, pero dijeron que tu reino reina aquí, que tu trono esté aquí. Y habla de ese tiempo donde juntamente con Él estaremos gobernando. Pero mientras en los últimos días, Él está colaborando contigo y conmigo. Y el Espíritu Santo quiere hacer historia a través de ti. Es por eso que el libro de Hechos no se ha dejado de escribir, porque ese libro registra hoy la sanidad que hace unos años recibió Moni del flujo de sangre. Ese libro registra hoy la victoria que tuvimos con nuestra hija Isabela hace unos años, porque ¿sabes qué? Dios sigue haciendo cosas hoy. Y tú necesitas comprender que Dios te escogió para que tú invadas esta tierra con el cielo a través de Él. ¿Lo estás recibiendo? Entonces, una luz o la luz no puede estar escondida. Por eso dice, está sobre el monte. Es el monte que le da dirección a los otros más. Y fíjate lo que dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Familia, no hacemos esto para ser vistos, hacemos esto para que su nombre sea glorificado. Pero tú no puedes vivir ya escondido debajo de una mesa y decir, ay Señor, es que la situación está muy difícil, sino salir y levantarte y decir, Dios, tú estás conmigo. Y todo el contexto tiene que ser redefinido. Pero eso no me importa, Dios. Yo sigo caminando y haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Te vas a dar cuenta que en la medida en la que te ocupas de sus cosas, Él se ocupa de las tuyas. Él se ocupa de las tuyas. Jóvenes, necesitas entrar a la universidad y levantar un grupo Conecta ahí. Decir, Dios, entra a tu salón de clases y Dios, dime a quién quieres que le hable hoy de ti. No sabes si alguno de ellos pasó una muy mala noche por un ataque de pánico. Hace unos días me dijeron algo que me impactó en una universidad. Varios no llegaron a la graduación porque se suicidaron. Eso no puede estar pasando. Y si tú estás en un lugar con gente, aunque conozcas a 10, Dios te ha puesto por influencia de esos 10 para que seas su portavoz. Él ama a la gente. Y mira, yo sé que Dios se puede poner en un sueño y presentarse, pero yo no quiero que me pase que si Él me manda, el miedo y la timidez sea lo que le digan no, y Él tenga que usar una piedra o tenga que usar un burro para predicarle a alguien. ¿Cuántos no quieren eso tampoco? Dios te ha llamado a ti y la gente está anhelante de Dios, anhelante. Fíjate, quiero que me acompañes en Mateo ahí mismo, pero vamos al capítulo 9, versículo 35. Fíjate, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. Entonces este evangelio está lleno de estas buenas noticias. ¿Qué es lo que Cristo es? ¿Qué es lo que Cristo ha ganado? ¿Y qué hacía mientras predicaba? Sanaba. Di conmigo esto, predicar y sanar. Van de la mano. ¿Ok? Predicación y sanidad. El reino no consiste en palabras, sino en poder. ¿De acuerdo? Y fíjate, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo te pregunto esto, si Jesús hubiera usado su agenda
para atender a las 25,000 personas que un día se congregaron en una de sus plenarias. ¿Cuánto tiempo crees que hubiera tenido que invertir si más o menos en consejería le invertimos 1 hora? 25,000 horas, ¿verdad? Y eso eran los varones, ¿verdad? Y las familias así, por decir, pequeñas. Pero estamos hablando que a lo mejor hay quienes registran que podrían ser incluso hasta más de 50,000 personas. Entonces, imagínate. Entonces, Jesús está viendo la necesidad de la gente, porque los pastores, ¿qué hacen? Atienden a las personas. Pero ¿sabes qué hizo? Fíjate lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, ¿qué? Es mucha, mas los obreros, ¿cómo? Pocos. Ruega pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios no nos mandó a orar por la cosecha ya está lista. Dios está diciendo que pidan obreros. ¿Vuelve a hacer esto conmigo? ¿Haz esto conmigo? Y di, yo soy un obrero. Ok, yo soy un obrero. Hay personas que, mira, es más, a lo mejor nunca ni van a escuchar ninguna de nuestras prédicas, de mis prédicas, nunca van a leer el libro, pero a lo mejor es tu amigo, tu vecino, que un día te preguntó, oye, ¿por qué siempre estás contento si yo sé que andas medio embroncado? Y entonces tú le vas a poder decir, sabes, te voy a contar mi secreto. Se llama Jesucristo. Y le vas a predicar. O sea, la verdad no sé si existe esa probabilidad, pero de que vengan y te digan, oye, ya estoy listo para recibir a Cristo, ¿ahora sí puedes orar por mí? No, la mayoría de las veces va a ser que tu modelo los va a arrastrar, tu manera de tratarles, de hablarles, que si tú te das cuenta que tienen un hijo enfermo, tú vayas y ores por ese niño. No sé si me estoy explicando, porque la predicación va acompañada de milagros. ¿Sabes para quién son los milagros? No para los que creen. Los milagros son para los que no creen. Y si es necesario, pues entonces que viendo crean, pero que puedan darse cuenta que este Dios del cual tú y yo dependemos es un Dios de poder. ¿Sabes qué sucedió en el tiempo de Moisés con Faraón? Cuando Moisés comenzó a hacer milagros, Faraón trajo a sus brujos y los brujos imitaban los milagros. Y al principio así fue, pero llegó un momento en el que los brujos le dijeron a Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Con este poder no nos podemos meter, ni siquiera ya lo podemos imitar, porque Él es el que reina sobre todo. Y los mismos demonios se someten a su nombre. Este es el Dios que te ha comisionado y te ha dado esta asignación de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ve, necesitamos salir. Mira, todos tenemos situaciones. ¿Cuántos están pasando por alguna situación aquí? Todos, ¿verdad? A lo mejor es una decisión respecto a tu negocio, es un tema de deudas. Todos tenemos alguna situación. Pero ¿qué sucede si nos seguimos centrando en las broncas que tenemos en lugar de centrarnos en el Dios que tenemos? Hebreos dice bien claro, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces cuando tú atiendes a su dirección, Él posiblemente te va a enviar a hacer cosas que tú dices, bueno Señor, ¿y esto qué tiene que ver con el pago de mi deuda? Pero obediencia te llevará a donde tu razón no puede hacerlo. Y la cooperación con el Espíritu Santo es que empieza con obediencia en el punto A, pero produce las consecuencias en el punto B. No depende de ti, depende de Él. Pero lo único que Él requirió es que tú cooperaras con su dirección. ¿Estás recibiendo? Cuando tú te ocupas de sus cosas, Él se encarga de todo lo demás. Entonces, si Él te ha estado insistiendo, háblale a esta persona, mira, ya la sueñas, ya ves su nombre donde sea. O sea, ya si no agarras la onda de que Dios te está poniendo que lo busques para presentarle a Cristo, necesitas hacerlo ya. Dile al que está a tu lado, ponte las pilas. ¿Ok? Necesitamos ser cada vez más intencionales. El avivamiento que está levantando Dios en las naciones tiene que ver no solo con un ministro o un predicador. Va a suceder,
Está sucediendo porque la iglesia está despertando y está entendiendo que es la luz, la ciudad asentada en el monte que da luz a todo lo demás. No que se amolda, no se conforma, no abraza las ideologías de la tierra, sino que camina con la cultura del reino y permea esa cultura donde va. Eso es quienes somos. Dios te entregó la identidad y también te entregó la asignación. Por eso es que Dios no da propósito sin identidad primero, porque ¿cómo harías las cosas si no sabes quién eres? Pero Él te ha transferido su imagen para que con su imagen produzcas. ¿Sabes lo que pasa en el reino? Nada de lo que hacemos nos puede convertir en quien somos. Lo que hacemos es resultado de quien ya somos. Amén. Entonces las sanidades, los prodigios, los milagros están en tus manos. Hace unos años yo escuchaba una visión que tuvo Richard en medio de un servicio y dice que él vio las manos de la gente y veía milagros y que él comenzó a alegrarse y decir, wow, todos esos milagros están en las manos de la gente. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, sí, pero no todos van a suceder. Y entonces él dijo, ¿qué? ¿Y sabes qué le respondió? Dijo, porque no todos están dispuestos a hacerlo. Eso ya está. Pero para ver milagros, ¿qué tienes que hacer? Actuar. Impondrán las manos y los enfermos, ¿qué harán? Sanarán. A lo mejor tú has ido y dices, ay Isabel, pues es que no he visto, pues sigue orando. Yo aprendí de un ministro, él es bien terco, él se va a los desfiles, él es un evangelista y se va a los desfiles incluso satánicos y comienza a hacer sanidades y milagros. Pero dice que para que eso pasara, él comenzó orando en sus cuadras hasta ver los milagros. Quienes no recibían les decía, ¿sabes qué? Déjame, voy y me equipo más con el Espíritu Santo, pero voy a regresar, porque no es tu falta de fe, yo necesito equiparme. Entonces regresaba y oraba, porque no es un tema de Dios, Él ya lo hizo. A veces el tema es en nuestras conclusiones. Haz esto conmigo, ouch. Necesitas solamente entender que no se trata de uno, se trata de Él. ¿Y sabes qué Él hace en cada momento de intimidad que tú tienes con Él? Muchas veces sin darte cuenta, te está equipando para manifestar su reino, donde quiera que vayas. Entonces el día que todo el cuerpo de Cristo se quite el miedo de hablar quién es Dios y manifestarle, estaremos viendo la mayor cosecha de almas que se ha registrado en la historia. Porque estarás viendo personas, y mira, un día te vas a acordar de esta predicación, pero estarás viendo milagros en Costco, estarás viendo milagros en el café favorito que tienes, pero donde sea, y va a ser así como algo revolucionario, porque miles de hijos de Dios estarán manifestando quién es Dios en su lugar de actividad. Romperemos las barreras religiosas y estaremos mostrando quién es Dios, porque Dios no es religioso, Dios es poder. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que tenemos. Ahora, porque quiero hacer algo, yo traigo muchas citas, pero quiero leer esta parte. Y después te daré en otra ocasión lo demás. Pero ayer en la noche, Dios me puso a leer. Ve a Juan 11. Voy a leer en el versículo 1, me voy a ir brincando. Pero dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora, vete al versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿en qué? En el sepulcro. Fíjate cómo comienza este capítulo. Comienza con Lázaro, ¿cómo estaba? Enfermo. Pero en el versículo 17 a Jesús ya le habían dicho, pero él no llegó luego. Él llega cuando Lázaro ya está enterrado y lleva 4 días ahí. Y fíjate lo que dice. Betania, que estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. Fíjate esto. Entonces ellas perfectamente sabían que Jesús sana, ¿verdad? A la gente. Entonces, ¿cuántos han recibido milagros de sanidad
en su cuerpo, lo más pequeño que tú digas, gripa, a lo mejor cáncer, ¿sí me explico? Yo creo que la mayoría podríamos contar un testimonio de sanidad. Entonces podemos contar de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Marta y María sabían lo que Jesús había hecho y dijeron, si hubieras estado aquí. Pero entonces, le dice en el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día que postrero. Fíjate de lo que estaban seguras, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús va a hacer. Las personas que ya partieron, que ya están, un día las vas a volver a ver. ¿Sí me explico? Si ellos murieron en Cristo, las vas a volver a ver. ¿De acuerdo? Entonces ellas estaban seguras de lo que Él había hecho y de lo que iba a hacer. Pero fíjate algo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús, le dijo esta chica, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces, si tú vas más adelante, en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La neta, pero qué chido haber sido Marta, porque al final fue su alumna y aprendió muchas cosas. Presenció milagros bien chidos. Y fíjate, le dijo, Jesús le dijo, fíjate lo que le responde, no te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios. Cuando Jesús le estaba diciendo esto, Marta estaba pensando en sí, un día me voy a volver a encontrar con Lázaro, pero Jesús le estaba diciendo, mira Marta, yo sé lo que hice, yo sé lo que haré, pero yo quiero hoy decirte qué soy capaz de hacer hoy. Porque no solo es lo que Él hace, sino es lo que Él hace hoy y lo que seguirá haciendo mañana. Y entonces fíjate lo que dice, le dije, si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. En el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven que fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús sigue resucitando muertos hoy. ¿Y sabes por qué es tan importante que te empieces a nutrir de las noticias del reino en lugar de estar escuchando chismes? Mira, los chismes solo te hacen cansarte. De veras te pregunto, cuando has estado con gente que solo se queja, ¿cómo terminas después de esa conversación? Agotado, agotado. De veras es sabio, levántate, dile, uy, ya no tengo tiempo para el cafecito, te bendigo, muchas gracias, nos vemos. Y sale, bye. ¿Sí me explico? Porque estás decidiendo amarte y no contaminar tu corazón y tu mente. Incluso eso llévalo a las películas que ves. Dices, voy a demostrar lo valiente que soy viendo todas estas de miedo. No, ¿para qué? Mira, Jesús ni le quiso demostrar nada al diablo. El diablo, si eres hijo de Dios, si eres... Jesús no tenía que hacer eso. ¿Por qué contaminas tu mente y tu corazón? ¿Sabes qué muchas veces pasa con todo lo que vemos? Está nublando y te está como poniendo ruido en la frecuencia del Espíritu Santo. Y no es que Él no esté hablando, es que no le estás prestando atención. Entonces no es que seamos religiosos, amo más su voz. Esa es la motivación de mi corazón. ¿Lo estás recibiendo? Y el otro día estaba escuchando, porque hay un mover muy fuerte en Brasil. Y pues yo no sabía, ¿verdad?, que existiera un récord de resurrecciones. Pero estos señores tienen no sé cuántas resurrecciones registradas. Milagros están sucediendo en África, personas enteras están rindiendo su vida a Dios. Personas en México que adoran a la Santa Muerte. Yo recuerdo
que hace un tiempo íbamos a un centro de rehabilitación, eran como 120 personas, y predicábamos el evangelio, y una vez una chica se me acercó y me dijo, Isabel, es que ¿qué hago si la tengo tatuada? Pero yo ya no quiero con eso, con la Santa Muerte. De santa no tiene nada, ¿verdad? Entonces le dije, no tengas miedo, tu vida ya no le pertenece a ella. Y vamos, y recuerdo que mientras yo estaba orando por esto, porque ella decía, bueno, ni siquiera puedo salir de aquí, ahorita no tengo el recurso de borrarme. Pero dice, le dije, en el tiempo que eso esté ahí, tú vas a poder testificar que un día la adorabas a ella, pero que hoy has rendido tu vida a Cristo. Y personas que estaban pasando por las mismas que tú van a ser confrontadas con el poder y la vida real, donde no se van a andar con miramientos y van a rendir su corazón al Dios verdadero. Y me acuerdo que esa chica se quebrantó, porque no hay nada imposible para Dios. Y sabes que la cosecha está lista. Y todos aquí tenemos amigos, tenemos personas que conocemos que están clamando en su interior por un encuentro con Dios. Entonces yo quiero pedirte algo en este momento. Cierra tus ojos y pregúntale al Espíritu Santo por una persona a la que tengas que escribirle un mensaje de texto en este momento. Y dile, dame un nombre, Dios, y dame una palabra. Tal vez la palabra no te va a hacer sentido a ti, pero a esa persona sí. Espíritu Santo, atendemos lo que tú tienes que decir. Puedes comenzar orando en lenguas, pero necesitas dejar de orar para que puedas escuchar, que puedas recibir lo que Él quiere decir. ¿Alguien recibió un nombre? Levanta tu mano si recibiste un nombre. Ok, en este momento, textea si tienes el contacto, busca el contacto y mándale ese mensaje. Tal vez no sé qué Dios te diga que les digas, pero escríbeles, ¿ok? Eso es una manera de usar la tecnología para el servicio del Rey. Amén.